A ver, pensemos un momento. ¿Qué pasa cuando llegas al final del camino espiritual? ¿Hay algo más allá? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Bernadette Roberts, un relato increíble de un viaje que empieza justo ahí, donde la mayoría cree que todo acaba con la desaparición total, absoluta del yo. Vale, vamos al lío. Esta frase de Roberts ya nos pone en situación, ¿verdad? Es que no está hablando de mejorar el ego, de transformarlo, no. Habla de que desaparezca por completo. O sea, el punto de partida es, de por sí, brutal. Para pillar bien de qué va todo esto, es clave entender el punto de partida. Y es que ella no empieza buscando la unión con Dios, no. Ella empieza después de haberla encontrado ya. Ahí es nada. Y aquí viene lo interesante, cómo Roberts plantea esto. Ella habla de dos grandes fases, o movimientos. El primero, el que más o menos conocemos todos, el camino de unir el yo con Dios. Pero luego está el segundo movimiento, y eso ya es otra historia. Es un territorio completamente nuevo, un camino de desintegración, que te lleva a un sitio que nadie sabe cuál es. Entonces, ¿cómo arranca esta segunda parte del viaje? Pues no fue con una visión espectacular ni nada por el estilo, fue con un silencio. Pero no un silencio cualquiera, un silencio total, que lo envolvía todo y del que no podía escapar. Y eso lo cambió absolutamente todo. El proceso fue, lento pero a la vez imparable. Primero, ese silencio que lo ocupaba todo. Después, se pasó días luchando por no perder la consciencia, como si se fuera a desmayar a cada rato. Y cuando eso pasó, se quedó con una sensación rarísima, como de que algo importante faltaba, no había vuelto. Y de repente, ¡zas!, la revelación. Lo que faltaba era el yo. Se había esfumado. Y lo más curioso es que la primera reacción no fue de miedo o pánico. ¿Qué va? Fue de alivio, de liberación. Sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de encima, una alegría tranquila. A ver, ¿nos podemos imaginar lo que es que de repente todo el peso de ser uno mismo desaparezca? Es increíble. Pero claro, esa alegría del principio era solo el comienzo de algo mucho más intenso, porque la ausencia del yo trajo consigo una pregunta enorme, una pregunta existencial que no podía ignorar. Y esta es la pregunta del millón. Si el yo es quien se relaciona con Dios, si es una parte de la ecuación, ¿qué ocurre cuando esa parte, de repente, ya no existe? Y la respuesta que encontró Roberts es demoledora. Toda la estructura de yo aquí y Dios ahí se vino abajo. Si no hay un yo para percibir, tampoco puede haber un Dios personal, un otro al que percibir. Y esto es un giro de guión brutal en todo el viaje. Una vez que el yo y ese Dios personal desaparecen, su forma de ver el mundo cambia radicalmente. Ella usa una metáfora genial. Es como si de repente le hubieran puesto unas gafas 3D. De golpe, la separación que siempre vemos entre las cosas, se disuelve. Y en su lugar, lo que ve es una unidad. Todo conectado, todo formando parte de lo mismo. Pero ojo, que esta visión de la unidad tampoco fue el final del camino, ni mucho menos. Después de esto vino la parte más dura, la más difícil con diferencia. Una fase que ella llamó el gran pasadizo. Y ahí esa unidad tan bonita se transformó en un vacío seco, estéril. Y fue en ese momento cuando entendió algo realmente aterrador. Se dio cuenta de que la función del yo no es solo vivir experiencias, es sobre todo un mecanismo de defensa. Una barrera para no ver una realidad que sería imposible de soportar, la nada absoluta, un universo sin vida. Imaginemos esto, 4 meses metida en ese estado. Una desconexión total, sin nada a lo que agarrarse, sin ningún tipo de alivio o recompensa. Solo una presión constante en la cabeza que le decía, mira, tienes que ver. ¿Pero ver qué? Si solo había vacío. Un vacío inmenso, tanto por dentro como por fuera. De hecho, ella misma usa un término de la psicología para que entendamos la dureza de esto. No era la típica noche oscura del alma de los místicos, no. Era algo más clínico, un estado de parálisis total sin la estructura del yo para sostenerla. Y después de 4 meses en ese infierno, en ese estado que era ya insostenible, llegó la salida. El final del túnel. Pero la resolución no fue una epifanía grandilocuente, sino algo muchísimo más sencillo, y a la vez mucho más profundo. Ella lo describe de una forma muy bonita, la sonrisa de reconocimiento. Sucedió así, sin más, sin buscarlo. Estaba mirando un río y de repente sonrió. Y en esa simple sonrisa estaba todo, la revelación completa. Y es que esta idea explica perfectamente en qué consistió esa visión final. En ese momento, en el simple gesto de sonreír, la diferencia entre quien sonríe, aquello a lo que se sonríe, y la sonrisa misma, desapareció. Todo se fundió. Eran una y la misma cosa, indivisibles.
Y a raíz de esta experiencia, ella acuña el concepto de lo que es, o sea, la realidad última fundamental. Y la clave es que no es algo que puedas mirar, porque para eso necesitarías un alguien que mira, y ya hemos visto que no lo hay. Es el propio acto de ver viéndose a sí mismo. El ser siendo consciente de ser, sin necesidad de un sujeto. Claro, esta visión final no fue solo un momentazo y ya está, fue el pistoletazo de salida a una manera totalmente nueva de vivir, de actuar en el día a día. ¿Y cómo se come esto en la práctica? Pues a ver, las acciones normales, las que vienen del yo, necesitan que pongamos energía, esfuerzo, motivación, pero en este nuevo estado lo que surge es otra cosa, el hacer. Es una acción que simplemente fluye, sin esfuerzo, sin energía personal, es como una manifestación natural de lo que es, que ocurre sola cuando el motor del yo se apaga. El estado final, el resultado de todo esto, es lo que ella llama la mente silenciosa. Y ojo, no es una mente que hayamos obligado a callar a base de meditación, no. Es una mente que está vacía de todo ese run-run, de esa actividad de observarse a sí misma, que es básicamente lo que define al yo. Simplemente es, sin mirarse al espejo. Al final, la historia de Roberts es un desafío a todo lo que creemos saber sobre la espiritualidad y sobre quiénes somos. Y nos deja con una pregunta que se queda resonando. Si los dos pilares de nuestra realidad, el yo por un lado y Dios como algo separado por otro, se desvanecen, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es esa realidad tan simple y evidente que permanece al final de todo?